donde se mueva su presencia y también Él hable en nuestras vidas. Bendito Dios, bendito Rey, a ti te damos gracias, a ti te damos, mi Dios, adoración, bendiciones. A ti, Señor, elevamos nuestra gratitud, reconociendo que tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos da la paz, eres el que nos da la bendición de tenernos, Señor, en este lugar donde te podemos alabar, donde te podemos exaltar, donde también podemos entregarte a ti nuestro futuro, nuestros pasos, nuestro porvenir, reconociendo que tú eres nuestro Dios y todo lo que nos suceda está dentro de tu voluntad, está dentro de lo que tú quieres para nosotros. Mi Señor, ayúdanos a esperar en ti, ayúdanos a esperar en tu provisión, ayúdanos a esperar, Señor, en tu sustento, en tu ayuda. Sostiene, mi Dios, a tus hijos, sostiene a tu pueblo. Te pedimos por tu iglesia, mi Dios, para que podamos, Señor, levantarnos firmes, Señor, contra todo ataque del enemigo, contra todas las acechanzas, Señor, que tiende el enemigo delante de nuestro camino, y sabemos que tú nos guiarás. Y aunque tropecemos, aunque caigamos, tenemos un Dios poderoso que nos ayuda. Tenemos al Dios creador de todo, quien nos guía, quien nos enseña, quien nos muestra el camino, nos da sabiduría para tomar buenas decisiones. Mi Dios, eres el que nos conoce desde antes de nacer, conoces cada etapa de nuestra vida, incluso hasta los más profundos pensamientos de nuestro corazón, de nuestra mente, tú lo sabes, Señor. Y por eso, Señor, sabes qué es lo mejor para nosotros. Mi Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida. Mi Dios, que tu Espíritu pueda obrar en nosotros, cambiándonos, moldeándonos conforme a tu imagen, Señor Jesús. Y la única forma es buscándote. No hay otra manera de ser más como tú, de tener la misma estatura, la misma forma del Señor Jesucristo, la misma forma de ser, el mismo pensar. El apóstol Pablo declaraba que debíamos tener la mente de Cristo. Y queremos tener tu mente, Jesús, pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a comprender si no leemos, no buscamos, no estudiamos, no oramos? Y este día es un día especial, un día martes, donde hemos venido a estudiar más de ti, donde hemos venido a exaltar tu vivo y precioso nombre. Gracias, Señor, te damos por los corazones dispuestos, quienes están presentes, quienes han dicho sí a tu invitación y quienes han venido, mi Dios, y tú les recompensarás en un tesoro eterno que va mucho, mucho más allá que las riquezas de este mundo. Son riquezas eternas, mi Dios, donde dice que ahí donde debemos, Señor, guardar nuestros tesoros, en el cielo, donde habitas tú, Señor, donde no hay óxido, donde no hay corrosión. Ahí son eternas tus bendiciones. Mi Dios, gracias. Gracias porque aún nos amas, nos bendices. Y también, mi Dios, nos tienes en tu lugar, en este día, en tu casa. Mi Dios, te pedimos tu bendición sobre las alabanzas, sobre cada una de las cosas que vamos a hacer, el estudio bíblico. Bendice, Señor, a los que aún vienen en camino para que lleguen bien a tu casa. Y así también, mi Dios, bendice todo lo que se va a hacer. Mi Dios, queremos comenzar esta reunión, este estudio bíblico, alabando y bendiciendo tu nombre, preparando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, para recibir, mi Dios, de ti una bendición, una palabra especial. Te pedimos, Dios, tu bendición y comenzamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar y a bendecir el nombre del Señor.
vivimos. Gracias a Él tenemos vida. Y a Él seguiremos exaltando en esta tarde. Les invito, hermano, a que pueda tomar asiento. Vamos a leer una parte de las
Sagradas Escrituras. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 25 al 30. 2 de Samuel 15, del 25 al 30. Vamos a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Segunda de Samuel 15, del 25 al 30. Dice: Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Y me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. El contexto de todo esto es que Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su reino, convocó a líderes, obviamente engañados, líderes de Jerusalén, para que lo acompañaran a Hebrón, y él se autoproclamó rey de Israel. Y fue esto tan grande que David, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Huir, para evitar un derramamiento de sangre, para evitar destruir la ciudad y también para evitar matar a su propio hijo. Porque, hermano, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y él nunca lo hizo, ni lo quiso hacer. ¿Y usted cree que iba a matar a su propio hijo? Él prefirió dejar eso de lado. Y por eso ahí, volvamos al versículo 26. Pero si él ha terminado conmigo, aquí está hablando de David, refiriéndose a Dios, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Si el Señor dice que yo ya dejé de ser rey de Israel, que así sea. Yo no tengo problema en eso. A veces nos aferramos de las cosas de la vida y decimos, no, yo no quiero soltar esto. Es una bendición que Dios me dio. Pero ¿qué pasa si al Señor le place quitarnos esa bendición? ¿Te acuerdas de Job? Jehová dio y Jehová quitó. ¿Dios nos puede quitar una bendición? Tiene toda la autoridad, sobre todo si es para enseñarnos. Y nosotros con los jóvenes estamos estudiando la vida de David. Y esto fue lo que estudiamos el viernes anterior. ¿Y sabe lo que me llamó más la atención? Que aquí que está diciendo David, que se haga en definitiva la voluntad de Dios y no la mía. ¿Se parece a alguien que usted ha escuchado la escritura que dice eso? Y mire lo que dice el versículo 30. Entonces David subió el camino que lleva ¿a dónde? ¿Quién fue al monte de los olivos? ¿Y qué hizo el Señor en el monte de los olivos, en Getsemaní? Oró, lloró, es un lugar de sufrimiento. Y mire lo que dice David, que estaba haciendo David llorando mientras caminaba. ¿Por qué estaba llorando David? Porque imagínense, hermano, él fue ungido rey a los 17 años y a los 40 años, cerca de los 40 años, o 35 años se establece que él comenzó a reinar. Imagínense todo lo que tuvo que pasar, que David fue huyendo de Saúl todos esos años. Por fin el reino se establece, tiene su familia tranquila, en paz, vence a los filisteos y le sucede esto. Quizá él se preguntaba por qué Dios me está haciendo esto, pero él estaba sufriendo. ¿Y sabe por qué? Porque los cercanos lo habían abandonado. Bueno, después más adelante, si usted estudia, dice que 600 hombres de Gat dijeron, estamos contigo. Y él les dice, váyanse porque van a morir, yo no les puedo ofrecer nada. Y ellos dicen,
juramos por nuestro Dios que no te vamos a dejar. Aún en las dificultades, Dios pone a gente, a personas a nuestro alrededor que son leales y sirven para fortalecernos, para decir, sigue adelante. No importa lo que te hagan ellos, aquí hay personas que Dios ha puesto para que te fortalezcan, para que oren por ti y te digan, sigue adelante. Porque tu valor no está en eso, va más allá, el Señor nos da el valor. Y qué impresionante, hermanos, es que ellos también se cubrieron la cabeza y estaban de luto por lo que estaba sucediendo. Porque debe ser terrible que un hijo se rebele contra un padre a ese nivel. Luego vemos que Absalón era un hombre engreído, dice que era uno de los más apuestos, dice la Biblia, tenía la cabellera larga, y realmente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Se estaba apropiando de algo que no era de él por sus propias manos, y luego, más adelante, si usted lee la Biblia, va a recibir su propio castigo. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que en un momento de dolor, de dificultad, afloró el corazón de David. ¿Y por qué dice la Biblia que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Que le gusta el corazón de David? Porque se parece al corazón de Jesús. ¿Qué hizo David en el Monte de los Olivos? En el mismo lugar, 1500 años después, ¿qué iba a hacer Jesús? Llorar, sufrir. ¿Por qué? Porque lo abandonaron. Porque estaba solo y estaba a punto de sufrir algo terrible, la separación con el Padre. ¿Y cuál fue el corazón del Señor Jesús? Decir que se haga tu voluntad. Yo no quiero tomar esta copa, pero me la voy a tomar. Esta copa de sufrimiento y de ira, de la ira de Dios. Se da cuenta cómo Dios inspira a los hombres, inspira a los lugares, y esto no es al azar. Se da cuenta que implícitamente Dios está diciendo, en el futuro mi hijo va a estar ahí haciendo lo mismo. Con el mismo corazón de David. Va a estar declarando que se haga su voluntad. David decía, si tengo que entregar el reino lo voy a hacer, aunque me duele. David lloraba, no era común que un hombre llorara, sobre todo judíos, pero él estaba llorando. ¿Y usted sabe lo que le sucedía al Señor Jesús? Su alma estaba afligida hasta la muerte. Por eso, hermanos, los dejo con esta reflexión de tener el mismo corazón que tiene nuestro Señor, de decirle a Dios que se haga su voluntad y no aferrarnos a las cosas de esta vida, sino que sea lo que el Señor quiera, lo que bien le parezca al Señor. Les invito a que se ponga de pie y orar para entregarle nuestra vida a su voluntad, a la voluntad de nuestro Dios. Señor, hemos leído cómo, Señor, tu siervo David, en un momento difícil, clamó a ti y entregó su vida a ti y envió a los sacerdotes a devolver el arca del pacto al lugar donde correspondía. Ya que el reino de los cielos no depende de un solo hombre o de una mujer, sino que es tuyo, Señor, es tu reino. Mi Dios, gracias porque tú nos has dado maravillosas bendiciones. Qué grande, qué maravilloso ha sido con nosotros, pero que esas cosas no nos lleven a envanecernos, a decir que esas cosas las merecíamos o que son nuestras. Porque nada de lo que tenemos es nuestro, todo te pertenece a ti. Y en cualquier momento pueden cambiar la situación de nuestras vidas. Y en donde la aflicción llega a nuestra vida y debemos decir, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, que se haga tu voluntad. Queremos rendirnos, Señor, a ti, a lo que tú quieres para nosotros. Queremos, Señor, que nuestro corazón vaya siendo moldeado conforme a tu palabra. No guiarnos por los sentimientos, no guiarnos por lo que creamos que es correcto, sino porque lo que tú estás haciendo, lo que tú has establecido en tu palabra, lo que tú nos has mostrado, tu palabra es la que guía nuestro camino. Tú eres quien ilumina nuestra oscuridad. Tú eres el Dios que nos ama y deseas lo mejor para nosotros. Tú eres bueno, tú eres Señor, y a ti alabamos y adoramos en esta tarde. Poderoso eres, Señor. Derramó su amor, Él pagó el precio.
alabanzas cantar. Me asombro por tu sacrificio allí en la cruz, con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Me perdono, borro la culpa. Camino abrió para salvarme. Me rindo por tu sacrificio allí en la cruz, con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Necesito a ti. Levante la voz, canta. Necesito a ti, Señor, que necesito a ti. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Así es, Señor, tú eres nuestra esperanza. En ti está, Señor, nuestro valor, nuestra vida. Tú eres quien nos ama y nos sostiene, mi Dios, en dificultades, en problemas, aun cuando hay paz. Sigue tu mano, mi Dios, sosteniendo nuestro corazón, todo lo que somos. Mi Dios, en esta hora te damos las gracias por este tiempo. Así también te pedimos por este estudio para que tú abras nuestro entendimiento y podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, puede tomar asiento. Vamos a comenzar con el estudio. La semana antes pasada, habíamos comenzado con una introducción de este estudio que tiene que ver con el arte y la ciencia como amigos de la fe. La historia de la humanidad es la historia de Dios. Y vamos a ver el primer capítulo que tiene que ver con el pasado. Nosotros miramos hacia atrás en retrospectiva y vemos nuestro pasado. ¿Qué es lo que hizo usted a esta altura el año pasado? ¿Qué hizo el año pasado para las vacaciones? Uno como que se mira hacia atrás. ¿Cómo yo estaba celebrando mi cumpleaños el año pasado? A veces ahí algunas redes sociales nos muestran cómo estábamos celebrándolo, las fiestas. Y comenzamos a ver hacia atrás y vemos algunos cambios.
Pero ya cuando nos recuerdan, mira, hace 8 años así estaba. Es realmente un tremendo cambio. Y es importante ver nuestro pasado. No en el sentido personal, sino en el sentido de la humanidad. Y eso tiene que ver con la historia de la humanidad. Quienes estudian la antigüedad, el pasado, son los historiadores, los arqueólogos. Los arqueólogos son aquellos que estudian los elementos, que son físicos. Tenemos, por ejemplo, ahí una imagen que están examinando esos arqueólogos, unos huesos. No sé si a usted le gustan estos documentales de faraones o de cómo descubren tumbas. Y saben, hermanos, hasta el día de hoy se siguen descubriendo tumbas. Y muchas de ellas están intactas. De hecho, todavía están llenas de tesoros, de oro, de piedras preciosas. Y es impresionante, hermanos, lo colorido que son. Uno se lo imagina todo gris o color tierra. Pero hace poco descubrieron una, estaba viendo ahí, las últimas momias que encontraron en Egipto, que usted sabe que es muy complicado excavar porque hay que pedirle permiso al gobierno de Egipto y ellos tienen que primero autorizar y segundo ver si tienen los recursos. Porque si va una empresa o va un grupo sin plata, no, porque van a dejar los hoyos a medio camino y ellos necesitan, y no es llegar a invertir. Y también hay gente en Egipto que trabaja como excavando y ellos saben cómo hacerlo sin dañar las piezas. Es una profesión. Hay abuelos, padres, niños que trabajan en eso, lo toman con las manos, trabajan en esto de la arqueología. Así también están otros que son los, dije los historiadores, están los arqueólogos y está otro que estudian no solamente las cosas, los artefactos que están, sino también el comportamiento del ser humano en aquella época, que son los antropólogos. Vamos a avanzar aquí. Dios ha hablado desde el principio. Nuestra voz produce ondas sonoras que básicamente son energía en movimiento. Y por medio de esa energía Dios creó el universo. Imagínense, hermanos, que toda la creación fue porque Dios habló y dijo Dios. Y comenzaron a surgir todas las cosas. ¿Ya? Imagínense la voz de Dios. Dice la Biblia que la voz de Dios derrite la tierra. No derrite un hielo, no. La tierra completa se derrite cuando Dios habla. ¿Se acuerda usted cuando estaba el pueblo de Israel al borde del monte Sinaí y Dios se puso a hablar como si nada, así, directamente al pueblo? ¿Y ellos qué hicieron? Se taparon los oídos y le gritaron a Moisés: por favor, dile a Dios que se calle porque no soportamos más. Y ahí Dios le dijo: ok, Moisés, sube porque yo te voy a decir a ti. Y dice: ¿por qué le rechinaba el oído a ellos? Porque no estaban en consonancia con la voluntad de Dios. Ellos se estaban puro quejando. Entonces Dios, cuando habló con potencia, con autoridad, y le hizo... Dios no tiene problema en subir y bajar los decibeles. Y en este sentido, Dios habló, ¿y qué comenzó a suceder? Se empezaron a crear. En Génesis 1 encontramos por lo menos 10 veces la frase "y dijo Dios". ¿Ha leído usted Génesis 1? Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, y así, que todas las plantas silvestres germinen, los animales según su especie, tanto terrestres como marítimos, los que vuelan, los que se arrastran. Y así comienza a mencionar, es todo un orden. Si algo nos dice la Biblia en sus primeros capítulos es que el mundo entero se ha beneficiado de la agricultura, se ha favorecido con las artes y ciertamente ha necesitado de la tecnología, la cual se deriva de la ciencia. Y yo le había hablado en el capítulo 1, en la introducción, les había hablado de que la iglesia evangélica hace pocos años se puso muy, muy anticuada en el sentido de aceptar la tecnología o la ciencia.
eso no es de Dios, es del diablo. Pero hermano, todos nosotros utilizamos la tecnología. Usted ahora puede ver esta diapositiva gracias a la tecnología y a la ciencia que Dios le ha dado al ser humano. Usted está sentado en una silla cómoda porque le dio sabiduría a un hombre para que la hiciera con unos materiales precisos y que soportara el peso de una persona. Así también Dios le dio sabiduría a los hombres que pusieron esta cerámica, a quien creó el conocimiento para saber que la cerámica es un barro que se cose hasta cierta temperatura y un tratamiento. Y así. Ahora nosotros estamos acostumbrados a movernos de un lugar a otro en un vehículo. Y usted sabe todo lo que hay detrás de un vehículo. Toda una ingeniería. Y así tantas cosas. Entonces, el mundo entero se ha beneficiado de la agricultura. Dios le dio sabiduría y le dijo a Adán y a Eva, en ese sentido, que ellos iban a tener que cultivar la tierra. En el Edén lo tenían todo listo, llegar y tomar. Debe haber sido genial eso. Pero ellos se la perdieron como también nosotros lo hubiésemos hecho. O sea, no hubiésemos mejor que Adán y Eva. Y Dios le dio sabiduría al hombre para poner la semilla y que eso comience a surgir. Y esto, hasta cierto punto, Dios le dio sabiduría. Y después, cuando vieron que los campos no germinaban, no florecían como ellos querían, Dios le dio sabiduría para dar vuelta a la tierra. Y ahí comenzaron los arados. Y así tantas cosas. Vamos a avanzar. El hombre fue hecho a imagen de Dios. El desarrollo de la humanidad fue posible porque aún el hombre pecador posee la imagen de Dios, la cual le permite pensar, crear, crecer, desarrollar, experimentar, soñar, inventar y explorar nuevos territorios. Que una persona sea cristiana o no le impide tener estos atributos. Porque el solo hecho de ser humano está hecho a imagen de Dios. O sea, nosotros a veces los cristianos nos creemos superiores. Estamos dentro de los que se creen superiores. Los ciclistas, ¿cierto? No sé qué más, los veganos, los ateos. Los cristianos a veces se creen superiores a los demás. ¿Por qué? Porque creen que los que no son cristianos son de otra categoría, pecadores. Allá los pecadores. Y hay que tener cuidado, porque los pecadores tomaban 11 con el Señor Jesús. ¿Se acuerda? Hasta se junta con pecadores, con publicanos. Y es interesante, hermano, que la Biblia habla de publicanos, que son como podríamos decir políticos o gente de alto estatus, pero que es mal mirada porque son, como se dice, ladrones de cuello y corbata. Y por otro lado, ¿con quién más se juntaba? Con prostitutas y gente de mala fama. O sea, el Señor no hacía distinción entre ricos ni pobres. Ambos son pecadores. Y nosotros no debemos tomar la actitud de esa gente que se enojaba con Jesús porque se juntaba con ellos. Entonces nosotros como cristianos no debemos pensar que el mundo, la gente que está sin Cristo, no tiene sabiduría, o sea, no tiene inteligencia, no puede estudiar. Y lo vemos en las clases, en las aulas. Puede ser que el mejor alumno de la clase ni siquiera reconozca a Dios como su Señor. Y que el más cristiano sea el más cuatrito ahí. Eso no significa. Entonces, por el solo hecho del ser humano, de ser humano, por tener el soplo de Dios, de ser hecho a la imagen de Dios, le permite pensar, crear, crecer, desarrollar, experimentar, soñar, inventar y explorar nuevos territorios. En Génesis capítulo 4, la Biblia nos describe los pilares de la civilización. Ya, esto es, obviamente, Génesis lo hace de una forma bien rápida, porque el fin de la Biblia no es eso. La Biblia no es un libro de historia universal. Sería genial que hubiese sido así para muchos que les gusta estudiar más. Pero ¿cuál es el propósito de la Biblia? Apuntar hacia el Mesías. Entonces el otro mejor se queda afuera. Entonces, obviamente ahí tenemos una representación de la creación de Adán. Esto es algo simbólico y no es así, ¿ya? Porque de ahí viene, ¿cierto?, de esta figura del renacentismo, este Dios de barba blanca, que es un viejito,
y que es blanco, porque puede haber sido de otra raza, no lo sabemos, es porque a ellos les gustaba esa raza. Pero no por el hecho de no creer en Dios están incapacitados para crear y hacer tantas cosas. Vamos a ver al primer hombre que se menciona que tiene que ver con las civilizaciones. Jabal. Él es el precursor de la ganadería y la agricultura. Usted me dirá, ¿y por qué Jabal es el precursor y no Caín? ¿Se acuerda de Caín? ¿O Abel? Caín, ¿cuál era su fuerte? La agricultura, ¿o no? ¿Y cuál era el fuerte de Abel? El ganado. Porque él, ¿qué es lo que dio a Dios? Un cordero, lo mejor. Pero dice la Biblia aquí en Génesis capítulo 4 que fue Jabal el precursor. ¿Por qué? Porque él lo hacía de una forma doméstica, para sobrevivir ellos. Pero aquí tenemos algo más allá. Jabal da un paso más allá. Este dijo, no voy a hacer para mí, voy a hacer para otros y estos me van a generar ganancias, y como que tenía otro pensamiento. Debido a que a que lidiaba con animales, algunos antropólogos sugieren que también fue el padre de la industria textil. Él poseía ovejas, cabras y otros animales peludos que lo llevaron a desarrollar tejidos. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 20. Génesis 4:20. Hermana Dulia, ¿lo tiene? Ya, ¿lo puede leer fuerte y claro? Adán dio a luz Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí no va, solamente el 20. No se me apure porque... No. ¿Cómo se llama este hombre? Ahí sale, Jabal. ¿Ya? Así que cuando ustedes jueguen una trivia bíblica y digan, ¿quién era Jabal? Usted ya sabe quién es. Bueno, va a tener que aprendérselo bien porque los otros se llaman casi igual. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que vivía en carpas. Eso indicaba un movimiento geográfico que tiene que ver con el comercio. No solamente dice que criaba animales, sino que va un poquito más allá. Dice que dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. Esa es la diferencia entre Abel y este Jabal. Porque Abel estaba en un lugar establecido. Y el hecho de que vivieran en carpas le da la identidad de que se movía de un lugar a otro. O sea, mira, en el territorio al oeste, a 100 kilómetros de acá, necesitan tales telas que tú tienes. Y él seguramente viajaba y hacía su comercio. Esto es naturalmente sumamente rústico, una cosa así como los inicios de lo que conocemos. Entonces se da cuenta cómo la Biblia en una pequeña frase nos muestra un mundo de cosas que para nosotros podríamos haberla ignorado. Entonces Jabal es el precursor de la ganadería y la agricultura. Y eso está en la palabra de Dios. Yo conozco jóvenes o personas que estudian todo el tema de la agricultura. Y es una profesión. Y que tiene semestre con estudio y todo eso. ¿Y quién le ha dado esa sabiduría, ese entendimiento? Dios, a través de los años al hombre. Y pueden estudiarlo tanto cristianos como no cristianos, tanto creyentes como no creyentes. Y así cada una de las ciencias que existen, o las artes. Vamos a ver al otro. ¿Cómo se llama? Jubal. ¿Y el otro cómo se llama? Jabal. ¿Cierto? Muy fácil de distinguir. Había poca creatividad para los nombres. Bien. Jubal. ¿Cuál es el precursor Jubal de las artes?
Vamos a leer el versículo 21. Por acá, hermana Cristina, ¿usted lo pudiera leer? Génesis 4, versículo 21. Dice, el nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Esta era una familia muy particular, donde Dios le había dado dones, talentos a estos hombres. Me imagino que en esa época deben haberse aburrido mucho, ¿no? Pero estos hicieron la diferencia, no eran como los demás. Ellos dijeron, hagamos algo. Dios les dio creatividad. Se da cuenta que hay niños que son inquietos, pero que son curiosos y quieren descubrir cosas nuevas, mientras que hay otros que están así como pasando el rato, y es porque tienen algo distinto. La expresión artística musical nace de las manos de Jubal. Podríamos decir que este es el padre de los músicos, de los artistas. Y es obvio que resulta importante para Dios. ¿Por qué es importante la música, el arte para Dios? Porque está en la Biblia. Si no, Dios lo hubiese borrado. Esto no es necesario, pero Dios lo establece como algo importante. A veces cuando uno está leyendo esta parte de Génesis dice, esto es totalmente necesario, me lo voy a saltar a la parte importante. El arpa, ahí dice que él, ¿qué tocaba? El arpa. El arpa es un instrumento de cuerdas con cuerpo de madera, el mismo que se describe en las manos de David cuando tocaba para Saúl, ¿se acuerda? Él tocaba el arpa o la lira, ya que era un instrumento de cuerda. David la tocaba en su soledad mientras cuidaba las ovejas de su padre, y eso lo llevó luego a tocar frente al rey para poder darle paz porque a él lo atormentaban los demonios. ¿Usted cree, hermano, que si a una persona le atormenta los demonios y trae a un pianista famoso y empieza a tocar, se van a ir los demonios? Los demonios no se iban porque decían, no podemos resistir las notas musicales. ¿Se iban por eso? Porque se iban porque estaba el Espíritu Santo habitando en David y él alababa a Dios. Él no estaba tocando por tocar. Él estaba alabando a Dios. La flauta original estaba hecha de una caña, probablemente similar al bambú. Bueno, ahí hay una imagen de lo que posiblemente pudo haber sido una arpa de esa época. Jubal no solo tenía creatividad para tocar un instrumento, Dios le dio la capacidad para inventarlos, algo que requería ingenio, diseño y fabricación manual. O sea, él no podía ir a Audiomúsica a comprar una arpa. Aquí no hay forma. ¿Qué hizo él? Imagínense que no haya habido nada antes, y Dios le dijo, o le dio inspiración, sin conocer a Dios, incluso, de tomar unas cuerdas. Quizá ¿dónde sacó esas cuerdas? ¿Cómo las fabricó? Las tuvo que fabricar. Tuvo que sacar la madera, la tuvo que tallar. Quizás probó distintos tipos. ¿Sabe, hermano, que ha llegado tanto la tecnología de los instrumentos musicales que si usted le pone un tipo de madera a un instrumento, dentro de 5 maderas que ya tienen instrumento, usted le cambia una, cambia el sonido? Yo esto lo puedo decir porque soy bajista y sé que en el bajo pueden haber muchos tipos de maderas. Por lo menos 5 tipos de madera o 4 tipos de madera en el mismo instrumento. Y si usted le cambia una y le pone otra, va a cambiar el sonido. El arce o el maple es más brillante. Suena más brillante, por lo menos el bajo, suena más brillante. Y el palo de rosa es más cálido el sonido, es un poco más grave. Ahora, si usted escucha los dos, va a decir, los dos suenan iguales, pero llega un momento, en la fineza del oído del músico, que se da cuenta como uno es más brillante y el otro no. Como uno es más agudo y el otro más grave. Y se nota. Y sabe, hermano, por eso la gente está dispuesta a pagar más. Los que saben. Los otros se compran un leño, ¿cierto? Y un arco y listo. Sirve para leña. Y así con todos los instrumentos. Entonces, Dios le dio sabiduría. Podemos ir a un luthier. Los luthieres son los que fabrican los instrumentos. Y podremos decirle, Dios te dio esa sabiduría, y él puede decir, no, yo no creo en Dios. ¿Pero cómo?
porque fue hecho a imagen de Dios, Dios le dio inteligencia. A lo que quiero llegar es que Dios puede darle inteligencia a personas que no lo conocen. Y justamente es el caso de ellos. Porque ahí no dice que alababan a Dios. No dice, y estos mientras adoraban, Dios les dio sabiduría y Dios les dio inteligencia para que crearan instrumentos. Simplemente Dios se las dio. Como así lo hace con mucha gente prodigiosa de las artes famosos, por ejemplo, hoy en día, que no adoran a Dios, pero Dios les dio un talento pero espectacular, como cantan, como ellos muestran, y eso solamente se lo pudo dar Dios. Algunos tienen la decencia de decir que no es suyo ese talento, pero otros dicen que todo gracias a mí, dicen. Bueno, vamos a avanzar. El otro es Tubal-Caín. ¿Y qué lo era este hombre? Era un herrero. De ahí viene la familia Herrera. Vamos a ver el versículo 22, Génesis 4:22. ¿Quién lo quisiera leer? Hermana Edulia. Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Muy bien. Entonces tenemos aquí a Tubal-Caín. Bueno, si usted se fija, en el versículo 19 dice que el padre de estos hombres se llamaba Lamec. Y él tenía 2 mujeres. Entonces aquí de la otra mujer nació este tercer hijo. Además de ser herrero, era un artesano. La palabra que las escrituras utilizan indica que se trataba de un artífice. El bronce se usaba no solamente para producir herramientas, sino también obras estéticas, adornos, cosas lindas. Usted sabe que no es lo mismo una persona que trabaja un metal para hacer una espada, como aquellos que la trabajan para hacer una joya. ¿Podríamos decir que ambas personas trabajan los metales? ¿Utilizan el calor a su favor? ¿Lo moldean a su favor? Sí. Pero es un trabajo totalmente diferente. Para trabajar el bronce y el hierro, como también de extraerlo, Tubal-Caín tuvo que desarrollar algo de minería. ¿De dónde iba a extraerlo? Se da cuenta que el hecho de que él, no es que él se pillara aquí, mira, me encontré un pedazo de bronce, una paila de bronce, mira lo que me encontré en el camino. ¿Habrá sido así? Él de algún lado lo tuvo que sacar, el hierro, los minerales. Así que tuvo que ponerse un casco y una picota. Y empezó ahí a trabajar la minería, a manejar la temperatura de los materiales. En algún momento se dio cuenta que al calentar el hierro, ¿qué pasaba? Se ablandaba, como lo vemos con ese hombre. Ahí en la parte de abajo se ve que está al rojo vivo, está caliente. Y usted sabe que es la única forma de forjar el hierro. Porque de otra manera, ¿qué es lo que sucede? Se rompe. Entonces, nos damos cuenta que Dios le dio sabiduría a Tubal-Caín, primero para saber dónde sacar los materiales, cómo usarlos y luego terminar no solamente haciendo herramientas, porque imaginemos que en esa época eran bien rudimentarios, entonces me imagino que lo que más necesitaban eran herramientas. Mira, necesito una picota, necesito un hacha, necesito esto otro, pero le dio tiempo para hacer cosas bonitas, como las que existen al día de hoy. Acá dice que se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. No lo hacía así como un hobby, sino que era un experto ya. Imagínense que él dedicó toda su vida a eso. Lo más probable es que le daba para comer. ¿Cierto? ¿Sabe, hermano, que el pueblo de Israel, como dato curioso, cuando salió de la tierra de Egipto, salieron solamente con herramientas? No tenían espadas, porque eran un pueblo esclavo. ¿Se da cuenta? Que entre ellos no habían estos herreros, que en el camino se empezaron a pulir
y empezaron a avanzar hasta que ellos formaron sus propios hombres. Porque, hermano, ¿qué israelita iba a estar forjando armas si él estaba todo el día haciendo ladrillo, todo ese tema era imposible? Por eso se nota más especial las victorias de ellos contra otros pueblos que les aparecían. Era Dios el que les daba la victoria. Muy bien, vamos a avanzar. La otra familia. Jabal, Jubal y Tubal Caín provenían de una familia que no era cristiana, podríamos decir. Y no solo eso, eran descendientes 6 generaciones después del asesino más famoso de la historia. No por nada, al último, ¿cómo le pusieron? Como a su tatarabuelo, Caín. Si usted lee la Biblia, luego de que Caín mata a Abel, él huye. Y si usted se fija, la Biblia no lo deja ahí. Y sigue hablando de Set y los descendientes de Adán y Eva. No. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Sigue hablando de ellos. Y como que a uno le molesta un poco. Si ellos son malos, ¿por qué sigue la Biblia hablando de ellos? Porque Dios tenía un plan perfecto. Dios desde el principio no intervino solo con los que creían en Él, o los buenos de la película, sino hasta con aquellos que le dieron la espalda. Dios tiene razones y planes que sobrepasan nuestros juicios y tradiciones. Pero si Dios escogió a Israel, Dios escogió a una simiente, a una línea genealógica, sí, pero Dios no dejó de lado a los otros. ¿Se acuerda de Ismael? Que fue a morir de hambre junto a su madre. Dios lo dejó ahí muriendo y murió, ambos murieron, dice Israel. El mismo ángel de Jehová fue y les dijo: tranquila mujer, vas a sobrevivir. Y dice que él después fue una gran nación, donde fue un gran guerrero con el arco, dice la Biblia de Ismael. O sea, Dios de ahí saca hombres poderosos con un propósito. Dios tiene razones y planes que sobrepasan nuestros juicios y tradiciones. Por eso a veces caemos en decir, si no es evangélico, no va a ir al cielo. En ninguna parte de la Biblia dice evangélico, o pentecostal, o bautista. Eso es algo de ahora. Los que creen en el Señor Jesús. El Señor es un Dios justo, bueno y amoroso. No solo al pueblo escogido, sino con todas las personas de la tierra. ¿Te acuerdas lo que yo le dije? La persona, el ser humano, tiene valor porque está hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Sea chino, sea americano, sea europeo, de cualquier continente, Dios lo ama. Y tenga la enseñanza que tenga, sea hindú, sea musulmán. A veces los musulmanes nos caen bien por las cosas que de repente se hacen en su nombre, lo mismo que los cristianos. ¿Cuánta gente ha hecho mal en nombre del cristianismo? ¿Cuántos reyes en la antigüedad mataron a otros países en nombre del cristianismo? Los cristianos somos famosos por las cruzadas. Soldados que se levantaban a matar a otros en nombre de Dios. Y yo me imagino que Dios nunca los mandó a hacer eso. Menos Jesús. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Guarda tu espada. Eso no lo vamos a usar nosotros. Porque si hubiese sido así, el Señor hubiese tenido así la tremenda espada al Señor Jesús y le corta la cabeza a todos los sumos sacerdotes, a todos esos fariseos. Hubiese sido genial para algunos. Así. Pero no es así. Era de otra forma. La idea de un solo Dios creador. La cultura china tiene 4.500 años de historia ininterrumpida, resultando tan antigua como la judía. La cultura judía está hablando de los orígenes de la creación. Y dentro de esos orígenes está alrededor de 4.000 años, 4.500 años, donde estaba Adán y Eva, o Abraham, por lo menos. Y de ahí data la cultura china. Entonces, ¿habían chinos? Yo creo que sí. Más de algún chino debe andar por ahí. Y hubo muchos emperadores en la China antigua que eran adoradores del Dios creador del universo, un solo Dios. Ahora estas culturas derivaron en el politeísmo, que son miles de dioses,
Pero en el principio, ¿en quién creían? En uno solo. Es increíble eso. ¿Usted conoce a Luis Palau? Luis Palau es un evangelista que murió hace poco, lamentablemente, pero está en la gloria del Señor. Y él escribió un libro que se llama Diálogo entre un ateo chino y un cristiano argentino. Y en ese diálogo es muy bonito ese libro porque tiene imágenes, donde él fue a visitar China y este es un ministro del gobierno chino que lo llevó y le mostró y tuvieron un diálogo. Y en ese diálogo este hombre le explica que en los primeros emperadores también, lo mismo que aparece acá, adoraban a un único Dios que existía, que estaba por sobre todos. Entonces es bastante interesante. En Eclesiastés 3:11 vamos a leerlo. Miren lo que dice la Biblia. Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés 3:11. Dice así. Del mismo modo, si dos personas... no es. No es 3:11, me equivoqué. ¿Mm? 9:11. Es el 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. No es. No era ese versículo. 3:11. Sí, aquí está. Yo me equivoqué. Estaba leyendo el 4:11. Ya. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Un toque de la eternidad de Dios en el ser humano. Todos los seres humanos tienen un espíritu, una parte espiritual. Y de alguna u otra manera la gente busca lo espiritual. Algunos caen en el tarot, otros caen en religiones falsas, otros caen en decir yo creo en mí mismo, pero finalmente creen en algo trascendente. Y por gracia hemos encontrado en Jesús nuestra salvación por medio de la palabra del Señor. Pero todos los seres humanos tienen un sentir de trascender más allá de esta vida, que hay algo más. Los chinos adoraban un dios supremo al que llamaban Changdi, que significa el rey que habita en lo más alto. Dios continuó comunicándose en el pasado con las civilizaciones antiguas. Dios de alguna u otra manera les mostró que hay un ser superior. Ahora que ellos hayan escogido su forma errónea o no, ya el Señor les dio libertad a todas las civilizaciones. Para que todo el que lo busque, lo encuentre. Dice la Biblia que el que busca, hallará. Y yo he conocido personas que me han contado su testimonio donde ellos eran fieles, así, acérrimos mormones. Acérrimos. Y Dios los tocó la mente, el corazón, estudiaron la Biblia y dijeron esto no puede ser así. Tiene que haber otra cosa. Y Dios les reveló la verdad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Entonces, si usted ve una persona que quizás es católica, es mormona, es de cualquier otra religión, pero usted ve que tiene un corazón para Dios, ore por esa persona porque en algún momento Dios les puede iluminar y decir, esto es lo correcto. Y no decir, yo lo voy a sacar de ahí, yo lo voy a sacar de... les voy a sacar el velo, yo voy a hacer. Yo estudié apologética. Vengan a mí, yo lo destruyo. No es así.
Porque muchas de esas personas, Dios es el que las convence. De hecho, a todas Dios las convence, no es uno. Y es impresionante cómo el Señor toca el corazón de esas personas. ¿Se acuerda que Daniel no permitió que mataran a los astrólogos del rey? Cuando él dijo, no sé qué soñé, pero estoy muy preocupado. Me tienen que decir qué soñé y qué significa ese sueño. Chuta, qué buena. Y si no me dicen, los voy a matar a todos. A todos los astrólogos, los magos que tengo aquí, que comen a mi mesa, a estos vagos. Y para eso les pago y no me quieren decir. Pero rey, por favor, díganos. Te estoy diciendo que no me acuerdo y tú me vas a recordar. Así que si no lo haces, vas a morir. Y fue Daniel, oró a Dios y fue delante del rey y le dijo, por favor, rey, no mate a nadie. El hombre que fue enviado a matar a Daniel, porque estaba dentro de los sabios, Daniel le dice, por favor, avísele al rey que no mate a nadie porque Dios me reveló cuál era su sueño. Y usted se acuerda que era ese hombre, ese colosal, que partía como oro, bronce, se iba deshaciendo hasta abajo, llegar así unos barros. Y después vino una piedra y lo destruyó. Y vimos todo el trasfondo. Pero la pregunta es, ¿por qué no Daniel dijo, esos son puros paganos? ¿Por qué no? Mátenlos primero, después yo les digo la verdad? Porque Daniel sabía que esos hombres de alguna u otra manera, con el conocimiento que tenían, habían hecho avanzar la civilización babilónica. Él no era egoísta. Ellos han hecho el bien. Entonces a veces nosotros decimos, toda la gente, no, si fuera por mí yo los sacaría a todos. Y no es tan así. La gente igual ha trabajado, igual se ha esforzado para hacer algo bueno. Los profesionales que existen en este país, tanto profesores como personas de la salud, son cristianos o no, se han esforzado por hacerlo mejor. En la mayoría, pues sabemos que hay gente que puede ser buena o mala, pero de alguna u otra manera también debemos decir, ellos también deben seguir trabajando para el bien de todos. Dios designó el arte como una puerta a lo espiritual, como si Él estuviera esperando a la humanidad del otro lado de esa puerta. La principal dedicación de las civilizaciones antiguas no era hacia la belleza o celebrar la vida, sino a la muerte. Los servicios fúnebres, algo así total que hacían ellos en la antigüedad. Y hasta el día de hoy, como les decía, se siguen encontrando tumbas de reyes en Egipto, y sin ir más lejos, en el norte de nuestro país también hay momias, donde ellos también hacían sus servicios fúnebres. Y aquí, hermano, consideraban que era un paso hacia el más allá, un intento por tocar el mundo de lo espiritual. De alguna manera, aquellos hombres y mujeres, sin ser adoradores de Dios, buscaron lo espiritual usando la creatividad a través de la inspiración. Y esa inspiración solo pudo venir de Dios, porque fueron hechos a imagen de Dios. Sin embargo, nada de todo lo bueno que existe se habría dado sin que Jesús no viniera al mundo. Se da cuenta que cuando el ser humano busca lo suyo propio y no a Dios, se tergiversa, se distorsiona, a creer que por ponerle, hermano, un kilo de arroz o de harina al lado del féretro, él al otro mundo iba a poder comer de eso. O con todas las joyas, ¿se iban a poder llevar esas joyas? Era una desesperación de tratar de pasar al otro lado. Y es a lo más que pudieron hacer. Y es importante cómo el Señor vino a aclararnos todo. Todo fue transformado por Jesús. Porque ¿qué hizo el Señor Jesús? Resucitó. Es el único que vino del cielo, murió, resucitó y nos mostró su amor. En las Crónicas de Narnia, el escritor C.S. Lewis dijo que un mundo sin el nacimiento, sin la vida y sin la muerte y la resurrección de Jesucristo es un mundo donde siempre es invierno, nunca Navidad. Es un mundo terrible. ¿Y cuántas civilizaciones vivieron todo este derrumbe de sus cimientos como civilización por no encontrar al Dios verdadero? Un mundo sin el Evangelio sería un verdadero desastre. La Iglesia de Cristo ha ayudado y aportado infinitamente en la lucha contra la pobreza
el hambre, el analfabetismo y la violencia en el mundo. La iglesia es lejos, la institución más pro hacia el prójimo, porque es un mandato del Señor. De hecho, las instituciones más grandes de beneficencia son cristianas, o con bases cristianas, o comenzaron por hijos de Dios que tuvieron un deseo de ayudar. Desde siempre. Y hablo de instituciones, pero también hablo de personas. Hermano, ¿usted sabe la cantidad de gente anónima, familias, que ayudaron a judíos a esconderse en esa época tan terrible del Holocausto? Y no lo hicieron porque tenían un contrato con la Cruz Roja, con el Ejército de Salvación. Ellos estaban comprometidos con Dios, con el Señor. Y aún comprometidos en sus propias vidas. Usted sabe, hermano, que si usted en esa época era alemán y no tenía nada que ver con los judíos, y usted ayudaba a un judío, toda la familia estaba perdida. O sea polaco, o sea de cualquier otro país. No había escapatoria, porque era traición a la patria. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo en el mundo? Bien. Porque sus hijos, su legado, ¿qué es lo que hace? Le ha hecho bien a la humanidad. Entonces, sin el Evangelio de Cristo, sin el Señor Jesús, ¿qué es lo que hubiese pasado con toda esta historia de la humanidad? Se hubiese desencadenado todo un desastre. Y el único que vino a ordenarlo todo, el centro de todo, ha sido el Señor Jesús. Vamos a leer Isaías 9:2. Isaías 9:2 dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Dios envió su luz a todos los pueblos que andan en oscuridad. Sean quien sea. Dios envió una luz. Y esa luz tiene un nombre. Es Jesús. Él es la luz que ilumina la oscuridad de todo tipo de personas. La única solución es el Señor. Bien, ahí terminamos. Bien, hermanos, espero que haya sido de bendición. Vamos a seguir estudiando. La próxima semana, la que sigue, subsiguiente, y vamos a estar viendo naturalmente lo más medular, porque es bastante extenso, pero sacando lo más importante y que sea de bendición para todos nosotros. Les invito a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu amor. Gracias porque aún a personas que no te conocían le diste sabiduría, entendimiento, le diste gracia, ciencia para avanzar, Señor, en la tecnología, en las artes, que al día de hoy nosotros nos beneficiamos de tantas cosas, incluso de la medicina. Nos podemos tomar una pastilla y nos quita el dolor de cabeza o nos sentimos mejor. Y ha sido por hombres que se negaron a ser egoístas, que buscaron, hombres y mujeres, buscaron el bienestar de los demás, de una humanidad mejor. Y la única razón que tenemos del por qué es así es porque vino Jesús, nuestro Señor y Salvador, para cambiar este mundo que sin ti, mi Dios, estaba perdido. Mi Señor, gracias porque tú nos encontraste, no fuimos nosotros. Y te pedimos, Dios, que aquellas personas que están fuera de tu reino, que están perdidos, quizás sin una dirección correcta, puedan venir a tu verdad. Te pedimos, Espíritu Santo, que toque los corazones de aquellas personas que tienen una disposición de amarte, pero que quizás están en el lugar equivocado. Y tú, así como a nosotros nos sacaste del error, nos sacaste de la ignorancia, así también trae luz a la oscuridad de aquellas personas. Y si, mi Dios, somos un pequeño grano de arena, una pequeña ayuda hacia aquellas personas, será de mucha bendición. Danos sabiduría, gracia y claridad y paz también, porque no es la idea generar conflictos ni debates, sino que la persona pueda buscarte de corazón. Mi Dios, dice tu palabra, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y sabemos que la única forma de entrar a tu reino es por medio de Jesús. Y por muy buenos que se consideren, sin Jesús son pecadores,
como lo somos nosotros, pero hemos reconocido que tú eres nuestro Señor y que has limpiado nuestros pecados y que tu sacrificio no ha sido en vano. Tiene valor, un valor tremendo que es incalculable, que no podríamos pagar jamás. Y gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Sea tu bendición sobre tus hijos. También te queremos pedir por tu ofrenda que vamos a recoger, que vamos a entregar a ti. Gracias porque tú nos has sustentado, nos has dado gracia, nos has dado sabiduría para poder trabajar, para poder estudiar, y eso ha sido tú, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermana, ¿me puede ayudar ahí? Vamos a cantar al Señor mientras ofrendamos. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti tus ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Así es, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Les invito a orar para ser despedidos. Señor, gracias te damos por este día, gracias porque tú nos has traído a tu casa.
con gran bendición nos vamos, nos retiramos a nuestros hogares. Gracias porque tú has estado aquí con nosotros, nos acompañarás en donde quiera que vayamos, porque tú, Señor, vives en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Sigue obrando en nosotros para que, mi Dios, obedezcamos tus mandamientos, te obedezcamos a ti. Mi Dios, que esta semana que continúa sea de bendición para los que trabajan, los que estudian, sean renovadas las fuerzas, Señor, mi Dios. Sea tu bendición sobre tu iglesia. Ahora nos despedimos con tu bendición, la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.